Es muy duro ser un ciudadano catalán de principios del siglo XXI, sobre todo si te sientes observado en cualquiera de tus movimientos. Ahora entenderán a qué me refiero. El exconsejero de la Generalitat y economista Francesc Sanhuy escribió lo siguiente en relación a la Caixa. Todo un alegato en contra del poder que ejerce esta entidad bancaria. Además, escrito con mucha ironía y con la fineza que caracteriza a este economista. Escuchen bien. Me refiero a la descripción de un día normal en la vida de un ciudadano de Cataluña. Duermes en el piso de Inmobiliaria Colonial, la Caixa. Te levantas por la mañana y enciendes la luz de Fecsa Endesa, la Caixa. Te duchas con agua Agbar, la Caixa, que se calienta con el mismo gas de gas natural, la Caixa, con el que te haces tu primer café. Te compras un donut pan rico, la Caixa. Vas a poner gasolina Repsol, la Caixa. Vas a trabajar por el túnel y la autopista Abertis y pagas los correspondientes peajes, la Caixa. Haces llamadas desde el móvil o el fijo del trabajo con Telefónica, la Caixa. Vas a pasar la ITV obligatoria y privatizada, Agbar Plus, la Caixa. Encargas unas instalaciones eléctricas a Ente o un proyecto de jardinería a Hidroplant, Agbar, la Caixa. Vas a hacer la compra al Supercapravo, la Caixa. Y vas a comprar un libro y eliges uno de Edicions 62, la Caixa. Fíjense cómo resumía Francesc Sanhuy en su libro del año 2006, Defensa del petit comerç y crítica de la Caixa, como les decía anteriormente, este omnímodo poder de la entidad bancaria. Según algunos, un monstruo que ha adquirido tal envergadura que es ya muy difícil pararle los pies, aunque se quisiera. Unos años antes de escribir esto Francesc Sanhuy, el artista alemán Hans Haeck le pidieron que hiciera una exposición en la Fundación Tapias, que él tituló Obra Social, porque ya se había percatado del poder que tenía esta entidad bancaria, de ahí el título de la exposición, como les decía, Obra Social. En una entrevista que le hizo El País, declaró lo siguiente: la gente tiene miedo de criticar públicamente a la Caixa y este es el símbolo de su poder. Cuando llegué por primera vez a Barcelona en 1991, me sorprendió encontrar por toda la ciudad la imagen de Miró, que en este caso es el logotipo de la Caixa. Pensé que representaba un poder inmenso, aliado a una imagen de juego. Todos dicen que no ejerce este poder, pero cuando se mira el informe anual, es evidente que lo tiene y que hay un conflicto que no quiere hacerse patente con los poderes políticos. Basta ver que controla compañías y servicios relacionados con el agua, el gas, el transporte, la cultura y el entretenimiento. Haeck hacía referencia, el artista, a su visita a Barcelona en el año 1991. ¿Qué hacía el artista alemán en Barcelona? Pues se le pidió desde otra fundación, en este caso la Fundación Miró, que organizase una exposición temporal. Y su intención era aprovechar esta exposición para criticar el uso y el abuso que se ha hecho de la obra del pintor catalán de Joan Miró simplemente para usos comerciales. Por lo tanto, estaba apuntando directamente a la Caixa. En paralelo a esta exposición temporal, la Fundación Miró estaba preparando una gran retrospectiva del artista catalán, de Miró, y quería contar con el apoyo económico de la Caixa para llevarla adelante. Finalmente, ¿qué sucedió? Que ni la exposición temporal del artista alemán se llevó a cabo y la retrospectiva de Miró acabó dándole apoyo económico y siendo patrocinada por el BBVA. Todo esto lo supimos gracias a la señora Lola Mitjans, que es asesora de arte y también mujer del expresidente de la Caixa, Josep Vilarasau. Ambos, el matrimonio Vilarasau, fue condecorado, aprovecho para comentárselo, con la Cruz de Sant Jordi durante el gobierno del tripartito catalán. Esta asociación de partidos supuestamente de izquierdas, el PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa por Catalunya. No fueron los únicos que han recibido una distinción de este tipo, puesto que también, unos años después, el vicepresidente y consejero delegado de Caixa, de la actual la Caixa, de CaixaBank, Joan María Nin, también recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil en enero de 2013. Ya ven estas connivencias entre la gran banca y los políticos y que entre ambos pues ejercen
cierta presión en los medios de comunicación que de una manera directa o indirecta controlan estos poderes financieros. Fíjense, si no, también lo que escribía el periodista Jesús Rodríguez en el año 2012. Altos directivos de la Caixa llamaron a los diarios, las radios y las televisiones para saber si continuarían publicando información sobre la cacerolada indignada a las puertas del edificio central de la entidad, en la avenida Diagonal de Barcelona. Algunas de estas llamadas fueron de carácter informativo, sin amenazas explícitas, pero en el caso de Televisió de Catalunya fueron más allá y se les recordó que la entidad financiera inserta gran cantidad de publicidad en TV3. El resultado de estas llamadas han sido evidentes en la mayoría de medios y en algunos casos han llegado a dejar de pronunciar la palabra La Caixa o CaixaBank. El jueves 17 de mayo de las palabras se pasó a los hechos. Café amb llet, una publicación muy crítica con el gobierno de CiU y los recortes en el ámbito de la sanidad, se hizo eco de la acción Occupy Mordor, nombre con que se bautizó la cacerolada indignada a los pies de la Caixa. Al día siguiente la revista recibió una notificación que informaba de la cancelación de una página de publicidad de la Fundación La Caixa, ya asignada y confirmada a través de la Asociación Catalana de Prensa Gratuita el 14 de abril del año 2012. Hace poco comentábamos el caso del tripartit y es curioso saber que el expresidente Pasqual Maragall, las primeras entrevistas que realizó, nada más ser nombrado presidente de la Generalitat, fue a dos instituciones que prácticamente se podían reducir a una sola, a la Caixa y a la empresa Abertis. El tripartito, del que formaba parte Esquerra Republicana, también sufrió cierta pérdida de memoria este partido republicano, puesto que fue muy crítico con la política de peajes de Abertis, es decir, de la Caixa, algo que también hizo en su momento Francesc Sanui, con el que había esta intervención y que pagó las consecuencias, puesto que acabó siendo fulminado de sus colaboraciones periodísticas en el diario Avui. Pero volviendo a lo que les decía de Esquerra Republicana y los peajes, fíjense qué curioso lo que explica el escritor Oriol Malló en su libro Madrid Confidential, las aventuras del diputado K. Decía lo siguiente: hace 4 años, antes de las municipales de 1999, el Partido Republicano tuvo un enfrentamiento muy fuerte con la Caixa, después de gritar unos dípticos contra los peajes en las autopistas y sus principales responsables, Basáñez, Pujol y Alavedra. En un solo día, la Caixa presentó un requerimiento notarial de embargo sobre las deudas de Esquerra Republicana de Cataluña, desde la época de Heribert Barrera. 24 horas después, le llamaba Salvador Alemany, entonces presidente de Acesa, para decirle que quería comer con Carod Rovira y así templar la situación. Pero el propio Carod le replicó: ¿y el requerimiento qué? Alemany le contestó: eso tienes que hablarlo con Isidra. Y solicitaron una entrevista con Isidra Fainé, uno de los mandos máximos de la Caixa, que lo arregló con buenas maneras. Probablemente muchas de estas informaciones que les estoy facilitando no las habrán leído en prensa, y es por estas connivencias que hay entre el poder financiero y el poder empresarial. El tercer conde de Godó, el señor Javier Godoy, también grande de España, forma parte del Consejo de la Caixa, pero es que aún hay más. Su competidor, el competidor de La Vanguardia, el periódico que pertenece al Grupo Z, tiene muchas deudas con los bancos, y una de las deudas más importantes es también con la Caixa. ¿Qué ha sucedido? Pues que esta entidad bancaria ha colocado en el Consejo del Grupo Z a uno de sus hombres, al señor Juan Llopart. Un personaje, Juan Llopart, que si rascamos un poco en su pasado nos daremos cuenta de que estuvo trabajando en su momento a las órdenes de los corruptos, los Albertos, no sé si los recordarán, en la financiera COFIR. Y llegó a ser imputado en un caso bastante turbio de la venta de unos terrenos por parte de la empresa Macosa a otra empresa, la empresa Kepro. Unas ventas en las que se perdieron bastantes cientos de millones de euros. Estos terrenos son en los que actualmente se levanta el centro comercial Diagonal Mar. En la actualidad, CaixaBank, más conocida por todos como la Caixa, es el mayor banco de España en depósito de clientes. Cuenta con el mercado de depósitos con el 14% y con aproximadamente 14 millones de clientes. Desde que adquirió
el Banco de Valencia en el año 2003 es cuando pasó a estar en los primeros, en el ranking de los bancos más grandes de España. Una adquisición, esta del Banco de Valencia, que se hizo con no pocas facilidades, hasta el punto de que el propio Banco de Sabadell criticó esta adquisición. Fíjese, si no, en qué condiciones que probablemente ni usted ni yo las tendremos nunca a la hora de abrir un negocio. Las ayudas públicas enterradas en ella, en Banco de Valencia, constituyeron todo un récord, 5.500 millones frente a un balance con activos de solo 20.000 millones. Con el euro, Fainé, presidente de la Caixa, pagaba además otro regalo. Escuchen bien, un seguro por el que el Estado se compromete a hacerse cargo de las 3/4 partes, el 73% aproximadamente, de los créditos concedidos por el Banco de Valencia que no puedan ser cobrados. Esto sí que es arriesgarse a la hora de hacer negocios. Como les decía, CaixaBank es en la actualidad uno de los grandes bancos de España y es líder no solamente en Cataluña, sino también en Baleares, en Canarias, en Navarra y en Andalucía. La Junta de Andalucía es hasta ahora la única institución que le ha hecho un poco de cosquillas a raíz del caso de las participaciones preferentes, emitidas también por CaixaBank. En concreto, le ha impuesto 2 multas, una por aproximadamente 400.000 euros y la segunda, más reciente, a principios del 2004, por 800.000 euros. Una victoria que ha sido pírrica para los afectados por estas participaciones preferentes. ¿A qué me refiero? El Tribunal Superior de Justicia colocó finalmente al frente del que iba a hacerse cargo de todos estos casos de las participaciones preferentes, al señor Sebastián Sostre Papiol. En un principio se alegraron, pero después, cuando empezaron a mirar en su biografía, se dieron cuenta de que el señor Sastre había sido el responsable de la asesoría jurídica de la Caixa. Pero no solo de las participaciones preferentes, con las participaciones preferentes ha tenido problemas CaixaBank, sino bastantes años antes, en concreto en 1992, también puso la lupa sobre el Banco La Justicia, en concreto sobre una presunta deuda fiscal de más de 380 millones de euros derivados de un producto financiero conocido como primas únicas, referido al ejercicio fiscal de 1989. Finalmente se le redujo la deuda fiscal a 112 millones de euros y finalmente quedó todo en nada, tal y como explicó en su momento el economista Josep Manuel Novoa. Dijo lo siguiente: gracias a la demora de las investigaciones, el expediente abierto a la Caixa prescribió con la aquiescencia del Poder Judicial y la bendición del Poder Político, que justificó el tiempo perdido amparándose en cuestiones tecnológicas. Quien estuvo al frente durante esta época de la condonación de esta deuda era el señor Josep María Huguet, quien por otro caso acabó condenado imputado por un caso de corrupción. Esto, como les decía, era en el año 1992. 2 años después, en el año 1994, vuelta a lo mismo, al mismo proceder por parte de CaixaBank, también con un caso de primas únicas, en este caso de 234 millones que corresponderían a retenciones no efectuadas y que el banco informó a sus clientes de que no tendrían que abonar ningún tipo de impuesto, cosa que finalmente no resultó ser así. Estaban relacionadas estas primas únicas con unas libretas llamadas 2000 SM. Para este caso fue llamado a declarar el anterior presidente, Josep Vilarasau, en el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional. También la querella se acabó archivando. Quien estaba como secretario de Estado de Hacienda durante toda esta época era el señor Juan Costa. ¿Saben dónde acabó el señor Juan Costa? Se lo pueden imaginar, ¿verdad? Efectivamente, como presidente del Consejo Asesor Internacional de la Caixa. Ya que estamos hablando de justicia, de jueces y de casos un tanto turbios, les recuerdo también que uno de los jueces más polémicos que fue condenado por corrupción, el juez Luis Pascual Estevil, que formó parte como vocal en el Consejo Superior del Poder Judicial, recomendado por Convergencia y Unió, cuando ya veía que peligraba su cargo en este Consejo Superior del Poder Judicial, obró pues tal y como sabía, ni corto ni perezoso, llamó a un compañero del Consejo para que votase a su favor, es decir, en contra de su expulsión del Consejo. Me estoy refiriendo al señor Gregorio García Ancos, en su caso propuesto por el PSOE. Lo llamó y en una parte le comentó lo siguiente. Explica Gregorio García Ancos:
Me dijo: mira, tengo entendido que un hijo tuyo tiene problemas de colocación. Te ofrezco colocarle en la Caixa en 48 horas y para siempre. Supongo que ustedes se estarán preguntando lo mismo que yo. ¿Qué relaciones y qué contactos tenía el juez corrupto Estevil con la entidad bancaria para poder hacerle este tipo de ofertas? Quien en la actualidad está al frente de la Caixa es el señor Isidre Fainé. Es curioso porque hasta el 7 de junio del año 2007 el señor Fainé era director general y pasó a ser presidente de la entidad el día después, el 8 de junio. En este ínterin, que va del 7 de junio al 8 de junio, es decir, que dejó de ser director para pasar a ser presidente, hizo algo que estaba esperando hace muchos años: recuperar su fondo de pensiones. Y escuchen bien, siéntense y relájense, porque el fondo de pensión que recuperó ascendía a la cantidad de 24,5 millones de euros. Repito, 24,5 millones de euros. Y repito, por tercera vez, 24,5 millones de euros. Totalmente indecente. Bueno, el señor Isidre Fainé está casado con Montserrat Garriga, es supernumerario del Opus Dei y tienen ambos 8 hijos. Ellas se suelen dedicar al negocio inmobiliario o también son abogadas. Y ellos han trabajado en diferentes empresas, algunas de ellas bastante curiosas, puesto que forman parte del accionariado de la Caixa. Por ejemplo, uno de sus hijos, Ignacio Fainé, es director de comunicación de Agbar. Otro, Juan Fainé, es gerente financiero internacional tras pasar por la auditora PricewaterhouseCoopers y por el Banco de Sabadell. Jordi Fainé fue consejero de la patrimonial Hemisferio, una patrimonial que pertenece al empresario José Manuel Lara, el propietario del grupo Planeta. Y el mismo, Jordi Fainé, ha pasado por la constructora Ente de la familia Sumarroca para abrir mercado en China. Por su parte, otro de los hijos, Xavier Fainé, es economista en Estados Unidos. Les comentaba que el señor Isidre Fainé es supernumerario del Opus Dei. Recuerden que durante la etapa final, prácticamente final del franquismo, se decidió contar con la ayuda de muchos opusdeístas, tecnócratas, para levantar la economía española, lo que se acabó conociendo como el desarrollismo. Parece que los tiempos no han cambiado, puesto que si bien Isidre Fainé es supernumerario del Opus Dei, también hay 2 banqueros que forman parte de este grupo religioso. En concreto el señor Pogés, que está siendo juzgado en la actualidad y que formó parte de Caixa Penedès, y el señor Tedoria, que estuvo al frente de Caixa Laietana, en la actualidad ya absorbida por Bankia. Ambos parece ser que coincidían de retiro espiritual en Torre-Ciudad. Pero volviendo con el señor Isidre Fainé, le recordaré que una de las amistades de las que presume es del señor Iñaki Urdangarín. Fíjense si no el correo que se filtró en prensa enviado por Urdangarín a uno de sus socios en el Instituto NOS, al señor Mario Sorribas. Escribía Urdangarín lo siguiente: Isidro me ha pedido que le envíe un documento de una hoja donde le explique lo que estoy haciendo en USA, en Estados Unidos. Ya sabes que ejerce de segundo padre. A través de la entidad bancaria, de la Caixa, es con la que opera el matrimonio Urdangarín. Fue a través de ella que recibieron 1.200.000 euros de Juan Carlos I para ayudar a su hija, a la infanta Cristina, en el pago de todas estas deudas que se le venían encima. No sé si ustedes son titulares de una cuenta en la Caixa, pero si lo son, sepan que parte de las comisiones tan incómodas que les descuentan cada año, van una parte de ellas a pagar el colegio de los 4 hijos del matrimonio Urdangarín, así como también del alquiler de la casa. Actualmente residen en Ginebra, en Suiza, y esto supone unos gastos de 120.000 euros que se responsabiliza directamente la entidad bancaria. Yo, como pueden imaginar, no soy titular de ninguna cuenta de la Caixa, pero no importa, porque el resto, hasta los 480.000 euros que cuesta este traslado de la infanta y su marido a Suiza, lo pagamos el resto de ciudadanos, es decir, el Estado. Me gustaría acabar leyéndoles este pequeño fragmento, escrito hace unos años en una publicación alternativa que diseccionaba las ganancias de la entidad bancaria. Piensen que si esto es hace unos años, ahora las cifras se deben haber multiplicado. Escuchen si no. La Caixa, en la actualidad CaixaBank, tercer pilar del sistema bancario español desde que arrancó la crisis, ha obtenido
unos beneficios netos de 8.612 millones de euros. Todos los recortes de CIU rondan los 5.000 millones. Desde 2007, la Caixa gana 4,7 millones de euros al día, 200.000 euros a la hora, 3.000 euros al minuto y 55 euros cada segundo. Les dejo a ustedes que hagan el cálculo de lo que ha ganado la entidad financiera durante el tiempo que ha durado este vídeo. Muchas gracias por su atención y un saludo desde la Barcelona indigna.